Desde los campos dorados de trigo hasta los campos de batalla de la Guerra Mundial, una marca dominaba el horizonte: International Harvester. Nacida de una rivalidad encarnizada y bendecida por el titán financiero J.P. Morgan, esta compañía llegó a ser 4 veces más grande que John Deere. Pero, ¿cómo es que un gigante que fabricaba desde tractores hasta refrigeradores y vehículos militares terminó desmembrado y vendido al mejor postor? Acompáñame a descubrir una historia de genio, traición, huelgas sangrientas y una caída estrepitosa que cambió la industria para siempre. Esta es la historia de un joven de solo 22 años llamado Cyrus McCormick en la granja de su familia en Virginia. Él no solo observaba el trigo, observaba el cansancio de los hombres. Su padre había intentado durante años crear una máquina que aliviara el trabajo agotador de la cosecha, pero fracasó. Cyrus, con una mente prodigiosa, perfeccionó la segadora mecánica, una invención que prometía transformar la agricultura para siempre. Sin embargo, el camino al éxito no es una línea recta. Mientras McCormick levantaba una de las fábricas más grandes del mundo en Chicago, hacia 1847, un rival formidable emergía desde Maine, William Deering. A diferencia de Cyrus, Deering no era un inventor de granja, sino un astuto hombre de negocios que entendía que una gran máquina no sirve de nada si el agricultor no puede comprarla. Durante décadas, McCormick y Deering se entregaron a una guerra comercial sin cuartel. Se demandaban, se espiaban y luchaban por cada hectárea de mercado con una ferocidad que rozaba lo personal. Era una rivalidad legendaria que, irónicamente, estaba destruyendo la rentabilidad de ambos. Entonces, en agosto de 1902, entró en escena el hombre que movía los hilos de la economía estadounidense, J.P. Morgan. Él no veía dos empresas compitiendo, veía una ineficiencia que debía ser corregida. Morgan les hizo una oferta que no podían rechazar: unirse o morir. Así nació la International Harvester Company, una fusión sin precedentes de 5 compañías que, de la noche a la mañana, pasó a controlar el 85% del mercado de maquinaria agrícola. Fue un nacimiento rodeado de lujo y poder, pero también de sombras. El gobierno de los Estados Unidos no tardó en poner los ojos sobre ellos, acusándolos de ser un monopolio ilegal bajo la ley Sherman. Los fundadores pasaron de los campos de cultivo a los estrados judiciales, defendiendo un imperio que acababa de nacer. Pero a pesar de las nubes legales, el gigante era imparable. Para 1909, ya era la 4ª empresa industrial más grande del país. Parecía que el mundo entero sería pintado con el rojo de sus máquinas. Pero, mientras los dueños celebraban en sus oficinas de mármol, en los talleres de las fábricas, comenzaba a gestarse un descontento que, años después, se convertiría en su peor pesadilla. ¿Podría este gigante mantener su paso firme cuando sus propios cimientos empezaran a agrietarse? Si el nacimiento de International Harvester fue una jugada de ajedrez magistral de Morgan, lo que sucedió en las siguientes décadas fue una sinfonía de ingeniería que resonó en cada rincón del planeta. Imagínate, caminar por los pasillos de una fábrica en 1917. El aire está cargado de un olor metálico, el estruendo de las máquinas es ensordecedor y la ambición está en el ambiente. En ese momento, la compañía era más grande que gigantes como General Electric, Ford o General Motors. No solo dominaban el mercado, lo reinventaban cada día. Su gran golpe maestro llegó en 1924, con el lanzamiento del tractor Farmall. Antes de él, la agricultura era un proceso lento y laborioso, pero el Farmall cambió las reglas del juego al ser la primera máquina todoterreno que permitía sembrar, cultivar y cosechar con una eficiencia asombrosa. Para 1930, ya habían fabricado 100,000 unidades. Era una época de euforia tecnológica donde la compañía, lejos de conformarse, decidió que el mundo entero era su patio de recreo. Se expandieron al diseño de camiones de carga pesada, maquinaria de construcción y hasta aparatos electrodomésticos para el hogar. ¿Te imaginas a la misma empresa que fabricaba un gigante de acero para arar la tierra, produciendo un refrigerador para tu cocina? Fue una audacia comercial sin precedentes. Sin embargo, el destino tenía preparados nuevos desafíos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, International Harvester dejó de ser solo un fabricante de tractores para convertirse en un pilar fundamental de la defensa nacional. Sus camiones, tanques y equipos fueron vitales para los aliados. Pero esta expansión desenfrenada tenía un costo oculto. La empresa se estaba volviendo un gigante ingobernable. Cada nueva división era un mundo en sí mismo, y la estructura interna comenzó a resquebrajarse. Las tensiones entre departamentos no tardaron en aparecer, y la gestión de este imperio disperso empezó a pasar factura. A pesar de sus éxitos técnicos, la moral de la fuerza laboral caía en picado. La transición de una empresa familiar a un conglomerado corporativo industrial trajo consigo huelgas que paralizaron la producción. El momento cumbre de este conflicto llegó en 1952, cuando una huelga masiva detuvo sus fábricas durante meses, costando millones de dólares y manchando la reputación de una marca que, hasta entonces, parecía intocable. El gigante de acero mostraba sus primeras grietas serias. La pregunta que flotaba en los pasillos de sus oficinas centrales era inevitable. ¿Podía un imperio construido sobre el progreso agrícola sobrevivir cuando el mundo moderno empezaba a exigirle mucho más de lo que era capaz de dar? Estamos en los años 70, y el gigante de acero se encuentra ante un abismo que él mismo ha cavado. Imagina, por un momento, ser el director de una compañía que lo hace todo: tractores, camiones, cargadores, cortadoras de césped e incluso sistemas de refrigeración. La diversificación, que en su día fue la clave de su grandeza, se ha convertido ahora en un ancla de plomo que arrastra a la empresa hacia el fondo. Los recursos están dispersos. La comunicación entre divisiones es un caos. Y la deuda, esa cifra silenciosa que crece en la oscuridad de los balances, comienza a devorar sus beneficios. El mundo exterior, además, ha cambiado. Las tasas de interés se disparan. La agricultura estadounidense entra en una recesión brutal, y la sequía castiga los campos donde las máquinas rojas reinaban. La competencia, con nombres como Caterpillar, se vuelve feroz, ágil y moderna. Mientras el imperio lucha por mantenerse relevante, sus productos comienzan a parecer reliquias del pasado. En 1981, con motivo de su 150º aniversario, la compañía celebra un siglo y medio de historia, pero bajo la superficie, el ambiente es de funeral. El nuevo director ejecutivo, Archie McCardle, toma medidas desesperadas. Se cierran plantas, se despiden a miles de trabajadores y se toman decisiones que rompen el corazón de los entusiastas. En 1980, se discontinúa la icónica camioneta Scout, un vehículo que para muchos representaba el espíritu aventurero de la marca. Pero no fue suficiente. En 1982, la chispa que faltaba para incendiar la casa se encendió. Una huelga laboral masiva, que duró casi 6 meses, paralizó por completo la maquinaria. Fue un golpe de gracia. La empresa perdió $600 millones. El imperio ya no podía sostenerse a sí mismo. El coloso, que había definido la agricultura estadounidense, estaba desangrándose. La decisión final, dolorosa pero inevitable, se tomó en 1984. Poner en venta su división agrícola, el núcleo mismo de su existencia. Fue el fin de una era. Tenneco, un conglomerado industrial, compró los restos y los fusionó con su propia marca, J.I. Case. Así, en 1985, el último tractor rojo, el modelo 548, salió de la línea de montaje en Rock Island. Fue un momento de silencio absoluto tras décadas de rugido industrial. ¿Había muerto el espíritu de la marca? ¿O simplemente estaba siendo absorbido por un nuevo nombre? Si 1985 marcó el silencio de las plantas históricas de Illinois, no significó el final absoluto de la estirpe. Lo que sobrevivió a la venta de la división agrícola fue una cáscara, un cascarón que se renombró en 1986 como Navistar International Corporation. La empresa, ahora despojada de sus raíces labradoras, apostó todo lo que le quedaba a una sola carta: el mercado de camiones de carga pesada y motores diésel. Parecía una estrategia lógica, pero el destino, como verás,
tenía reservada una última y amarga lección de humildad para el otrora gigante. Durante los años 90 y principios de los 2000, Navistar luchó por mantener su relevancia en un mundo de normativas ambientales cada vez más estrictas. La ingeniería, que antaño fue su mayor orgullo, se convirtió en su talón de Aquiles. En el año 2012, la crisis estalló. La empresa intentó cumplir con las normas de emisiones de la Agencia de Protección Ambiental mediante una tecnología propia llamada recirculación de gases de escape, pero el sistema falló estrepitosamente. Los motores se averiaban, los costos de mantenimiento se dispararon y la confianza de los clientes, esa base sagrada que Cyrus McCormick había construido con tanto celo en el siglo XIX, se hizo añicos. La compañía enfrentó multas masivas, demandas colectivas y una crisis de reputación que la dejó al borde de la irrelevancia. Fue un final humillante para una empresa que alguna vez fue el corazón industrial de Estados Unidos. Sin embargo, en la derrota, Navistar encontró un último acto de supervivencia: la asociación estratégica con gigantes como Volkswagen y, finalmente, su adquisición por parte del grupo Traton en 2021. Hoy, ese apellido legendario sigue vivo bajo un nuevo estandarte, pero la gloria de aquel imperio absoluto que dominaba el mundo es ahora un capítulo en los libros de historia. Al mirar atrás, lo que nos queda no es solo el recuerdo de un balance financiero, sino la visión de un emprendedor que, con una segadora mecánica, cambió el rumbo de la humanidad. Esta historia nos enseña que incluso los imperios más sólidos son vulnerables a la soberbia, al cambio tecnológico y a la desconexión con su propia esencia. Si esta crónica sobre la ambición y la caída te ha hecho reflexionar sobre el precio del éxito, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo a la vida estas fascinantes historias de la industria que construyó nuestro mundo. Déjame en los comentarios, ¿qué opinas de esta transformación histórica? ¿Crees que la diversificación excesiva fue el único error? ¿O hubo algo más en el ADN de este gigante que lo condenó al olvido? Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video para descubrir otra historia que merece ser contada.